tratamos de que realmente se concreten todo lo que nosotros proponemos y todas las POCs que tratamos de que nuestras startups y startups también de alianzas estratégicas puedan hacer con distintas corporaciones. Para ello, vamos a conocer de primera mano cómo cuando hay alineación, visión compartida y ejecución ágil, el valor se multiplica. Invitamos al escenario a Fernando Calo, líder en desarrollo de negocios de Auraban, empresa ACTE que transforma datos de campo en decisiones inteligentes para productores. Bruno Pescarmona, gerente de desarrollo agrícola y sustentabilidad de agronegocios del Grupo Arcor. Martín Cordasco, CEO y co-founder de Wiagro, startup pionera en soluciones de agricultura digital. Mariano Weschler, co-founder de Thinkowation, compañía que ayuda a startups y scale-ups a construir y consolidar equipos de tecnología de alto rendimiento. Modera Gabriela Ruggeri, Managing Partner de Kamai Ventures y Overboost. Muchas gracias, Lau. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. Tenemos un panel acá que es un panel de amigos, ¿sí? Que me encanta tenerlos acá porque estuvieron recién hablando de agentes, de cómo vamos a trabajar y todo, pero quiero hablar de cómo trabajamos y dónde están los ideales y cuáles son las realidades, para llevarlo a lo práctico, para llevarlo a lo tangible. La colaboración entre startups y corporaciones puede ser fantástica, dar lugar a alianzas, acelerar negocios y tener un impacto realmente importante, pero para eso no es tan fácil, no es tan sencillo. Y este panel les acerca un poco de eso, de cómo lo hacemos y de qué aprendimos en todo este proceso. Así que voy a dejar a mis 4 amigos acá que se presenten, Fer, Bruno, Martín, Mariano, porque han pasado por todo esto y creo que acá la idea es que salgamos acá diciendo, esto está buenísimo, pero hay que remangarse, como dijo un amigo también por acá abajo del escenario, che, tengo 80 prioridades y ahora tengo que ver cómo hago esta prueba de concepto y vos me metiste esto en el medio. Pero después de que lo hacen, bueno, ¿cómo lo hacemos en todo el país? O sea, ¿cómo hacemos esto en toda la región? Pero bueno, vamos a ver cómo llevamos eso a la realidad. Así que dejo que se presenten. Fer. Hola, bueno, yo soy Fernando Calo, estoy a cargo de desarrollo de negocios en Aurabant. Aurabant es una empresa de agricultura digital. Comienza en principio agregando valor al agricultor, al productor, pero nos dimos cuenta que no podíamos capturar mucho valor en el agricultor porque en muchos casos no paga. Y lo que nos fuimos dando cuenta es que las empresas eran las que eran capaces de percibir ese valor y nosotros tenemos la posibilidad de capturarlo. Y bueno, a partir de integraciones y mucho trabajo con empresas medianas y grandes y corporaciones, hoy tenemos a Arcor con el cual estamos trabajando y vamos a contarles un poquito. Hemos aprendido a trabajar con empresas cada vez más grandes. Buenos días, un gusto y gracias a Kamai por la invitación. Mi nombre es Bruno Pescarmona, trabajo hace 24 años en Arcor, soy gerente de desarrollo agrícola y de sustentabilidad para el negocio, para agronegocios. Y bueno, la idea es contar cómo fue este proceso, las cosas buenas y no tanto, porque no todas son siempre buenas, sino contar un poco de la experiencia. Y bueno, desde ese lado, del lado de desarrollo agrícola, poniendo siempre al centro al productor, que es parte de la cadena y al que tenemos que colaborar y darle apoyo. Y bueno, muy agradecido, así que cedo la palabra a Martín para que siga la presentación. Bueno, mi nombre es Martín Cordasco, cofundador y CTO de Wiagro. Ante nada estoy un poco loco, porque hay que estar loco para emprender en Argentina. Pero bueno, lo que hace Wiagro es evitar la pérdida de alimentos mediante el uso de tecnología. Nosotros digitalizamos todo lo que es los alimentos para evitar pérdidas. No voy a explayarme demasiado, el objetivo no es vender Wiagro, sino debatir de todo este tema del panel.
Así que bueno, le paso la palabra acá a Mariano. Gracias. Mariano Wechler. Lo primero que quiero decir, estoy muy contento de estar acá en la butaca del Capitán Kirk. Es espectacular. Nerd viejo en tecnología hace muchos años, desde 1985. O sea, toqué Clipper, COBOL, para los que tienen más o menos de 50. De ahí para adelante, hasta los agentes hoy. Tengo una factory, hacemos software, soy cofundador de Digital House. Y en los últimos años nos dimos cuenta que faltaba un eslabón en el sistema educativo que te vinculara con el trabajo. Entonces, estamos en el momento en el cual las personas empiezan a hacer algo nuevo. Puede ser que ya estén en la compañía o no, y las acompañamos con todo un sistema de mentoring, pues nos dimos cuenta que la única forma de aprender a trabajar es trabajando. Entonces, acompañamos a la gente haciendo cosas reales. En particular, empezamos con desarrolladores de software. Entonces, mientras hacemos software para las compañías, entrenamos equipos que se quedan dentro de la compañía trabajando, equipos que pueden venir de cero experiencia a mucho, y de esa forma acompañamos a las compañías en upskillear y reskillear a sus equipos para cumplir con un montón de cosas y objetivos. Mi startup vivió toda su vida, mi factory, de trabajar con startups, y ahora empecé a trabajar con corporaciones con esta nueva empresa. El cambio es increíblemente abismal, pero realmente, lo escuché a Gustavo al principio, nos tenemos que acercar a las corporaciones y hay que insistir. Es bastante más difícil que en otros entornos, pero la verdad que el resultado es espectacular, con lo cual lo que tenemos que hacer es lo que hicimos siempre, es sobrevivir en un entorno complejo. Ahora, más allá del país, es en cómo trabajar con organizaciones que tienen una cultura totalmente distinta a la nuestra, pero que nos podemos intercambiar entre ambos un montón de experiencia y cosas positivas. Exacto. Y con ese pie, quiero arrancar por... Nosotros trabajamos mucho y hacemos mucho énfasis en desarrollar pruebas de concepto. ¿Por qué decimos este término, esta estrategia de la prueba de concepto? Para llevar a probar algo en un entorno controlado, pequeño y no costoso, digamos, que no sea muy costoso para las partes. Pero a veces definir eso es todo un desafío. Y quería arrancar por preguntarles, Fer, Bruno, ustedes fueron una de las primeras pruebas de concepto de Kamai entre Auravant y el grupo Arcor. ¿Cómo fue eso y qué aprendieron? Bueno, antes que nada aprendimos mucho. Hay partes que fueron muy positivas. De hecho, hoy Arcor está utilizando nuestra herramienta en los cultivos de caña en Tucumán y también acá en Córdoba con agricultura de precisión en maíz en algunos campos. Hemos tenido una experiencia también negativa, nos ha costado mucho trabajar en tomate y nos ha costado mucho porque, y acá quiero llegar un poco al aprendizaje que aprendimos y que en las organizaciones o en las corporaciones hay algo que sucede y está bueno saberlo, especialmente para las startups, y nosotros fuimos aprendiendo, a pesar de venir de una corporación, porque mucho de nuestro ADN en Auravant es corporativo, venimos de una gran empresa, de una empresa de otra industria, telco, pero igualmente una corporación, y aún así nos ha costado. Básicamente lo que sucede en la corporación es que los interlocutores entre la persona la cual resuelve el problema y el valor están muy separados. Cuando uno trabaja con un usuario o con una empresa pequeña, están muy juntos y normalmente todos identifican el valor generado muy rápidamente. En una organización, en una corporación, eso no sucede. Probablemente estemos trabajando con una persona técnica o un agricultor, le resolvamos un problema, pero estemos lejos de resolver el valor para la organización. El valor para una corporación como Arcor probablemente esté en la góndola cuando el consumidor decida entre una lata y otra a pagar un precio mayor o a elegir al mismo precio este producto por ser diferente, por valorar algo de ese producto. Y tenemos que lograr traer ese valor del final de la cadena al principio de la cadena cuando estamos trabajando, en el caso nuestro, con un agricultor o con un productor. Las veces que lo hemos hecho bien, que lo hemos sabido hacer, funcionó el proyecto y hemos podido mostrar una propuesta de valor, y las veces que no lo hemos hecho, nos hemos quedado con ese agricultor o con ese productor resolviendo un problema que después no pudo escalar. Y eso es ese aprendizaje para mí más importante de todo. Hoy estamos trabajando, volviendo con ese proyecto, volviendo con el proyecto que no funcionó en tomate, y estamos encarando un proyecto nuevo con trigo candial, mostrando trazabilidad otra vez, porque estamos identificando que Arcor puede vender un producto a mejor precio o
a un precio diferencial o venderlo mejor a un mismo precio, pero ser percibido si puede mostrar la trazabilidad del producto. Y eso lo estamos haciendo actualmente con productos, obviamente son POC y son productos especialmente pequeños. Eso también es interesante. Meterlo en la cadena de producción de maíz sería mucho más complejo. Entonces lo estamos haciendo justamente en trigo candeal, que tiene una producción más pequeña, que es mucho más traceable, etcétera. Bien, genial. Sí, muy bueno el ejemplo. ¿Cómo lo viviste vos de tu lado, Bruno? Contá. Yo de mi lado, bueno, nosotros la prueba concepto empezamos en el año 2020, en plena pandemia, o sea que fue todo un desafío también la parte virtual, muchas reuniones, la verdad que tener que generar desde mi lado muchas conversaciones internas también, porque en Arcor uno tiene que pasar por distintos estadios y por distintas áreas y distintos departamentos para empezar a contar el proyecto, entonces eso genera reuniones y más reuniones. Y bueno, y la prueba concepto, el piloto iba a durar 2 meses, 3 meses, y se terminó demorando casi 1 año, con lo cual eso habla de que muchas veces la dinámica que tenemos y la agilidad entre el startup y el mundo corporativo suele ser distinto, entonces hay que transparentar y ser lo más abierto posible con las expectativas y las realidades, que era un poco lo que vos comentaste inicialmente, Gaby. Ser sincero en eso, porque cada prueba que uno por ahí piensa que va a ser más ágil y después se va demorando porque surgen cosas en el camino, porque hay veces tener la información y los datos cuesta mucho. Todavía, digamos, del mundo corporativo hay mucho Excel dando vuelta que tenemos que terminar de sacar y ponerlo en otro lugar. Pero creo que, bueno, explicando y entendiéndonos, llegando a consensos y a puntos intermedios donde obviamente los startups tienen que tenernos en algunos casos paciencia y explicar este proceso en el que estamos parados, digamos, o qué áreas están funcionando también y corriendo en paralelo. La cosa va avanzando. Lo importante, me parece, es también tener claro cuáles son los puntos de dolor que nosotros tenemos y cuáles son las posibles soluciones, mejoras y beneficios que nos trae el mundo emprendedor. Entonces, las startups y definir. Y lo otro que, a modo de consejo, que por ahí me parece que es interesante, es cuando uno define una prueba concepto, tiene que estar bien bajado a la tierra, bien acotado y explicitado, porque por ahí uno empieza a pensar muy en grande y se termina desfocalizando. Entonces, poner el foco en lo que queremos resolver y dar esos pasos, ir por esas metas y ir juntando métricas, digamos, es muy, muy importante. Así que, bueno, eso es un poco mi experiencia. Y bueno, con Fernando, como recién comentaba, con Auraban estamos pensando en el caso de maíz, de pensar en el mundo más de especialidades que nosotros tenemos. Nosotros tenemos todo un mundo de maíces Flynn, maíces blancos, maíces tipo Woxy, que bueno, que son producciones más controladas y volúmenes más chicos. Y bueno, y generar pilotos a futuro con esas producciones. Bueno, yo Excelente. quiero contar Vos vas a contar que de IP las experiencias en las POCs. Dale, contá, pero contame una que yo sé que fue muy larga y contame otra que derivó también en una alianza súper importante. Claro, porque en realidad cuando te vinculás con empresas muy grandes, corporaciones, tenés 2 formas, o uno que van a consumir tu producto u otro que lo van a distribuir o van a mejorar su producto y es un partner estratégico. Pero en los 2 casos, los tiempos, y más en el agro, que hay campañas que digamos es incluso peor que en otros sectores, porque tenés una campaña, si esa campaña no la validaste, tenés que esperar la otra, son los tiempos biológicos y para una corporación 6 meses son 6 años para una startup. Es así, porque los tiempos son totalmente distintos de una corporación. 6 meses no es nada y para una startup son 6 años. Es así, literalmente.
Y conciliar eso y también cuando tenés un partner tecnológico, el riesgo que toma. La startup tiene aversión más al riesgo que una corporación que tiene mucho menos. Y después llegar a la persona que realmente va a usar esa prueba de concepto, definir bien los alcances y llegar a esa persona. Porque la vinculación entre una empresa y una startup es un grupo de personas que lo contrataron para eso. Entonces, obviamente lo prueban, la tecnología funciona, pero a la persona que realmente tiene que llegar es muy difícil llegar. Entonces, por ahí haces una prueba de concepto, creo que va a cumplir años, ahora 3 años, una prueba de concepto en Brasil, que nos pasó de todo, de que cambió el equipo de trabajo y tuvimos que explicarle todo de nuevo, y además que pasó una cosecha que nos llenaron de granos el acopio. Una vez que llena de grano el acopio, tenés que esperar 6 meses para hacer de nuevo. Entonces, te van pasando un montón de cosas que a las corporaciones no le pasa nada si no hacen la prueba de concepto, si no escalan. A la startup se juega la piel, se juega la vida. Entonces, hay que ponerse empatía también del lado del corporativo, porque tenés que ponerte empatía con el corporativo, de cómo piensa un corporativo, que también por ahí esa persona se está jugando su puesto de trabajo por esa POC. Y nada, y los corporativos, tanto las empresas que hacen alianzas con uno, tienen que ponerse del lado también de la startup, de que 6 meses o 1 año o 2, 3 años para una startup es mortal. Entonces hay que jugar con eso, explicar bien todo eso. El caso de la POC que cumple 3 años, uno siempre tiene la zanahoria que va a escalar a toda Latinoamérica y por ahí escala 1 o 2 acopios. Pero siempre tiene esa zanahoria y sigue insistiendo con esta empresa. En el caso que por ahí es exitoso, es una empresa que con nosotros firmó una alianza estratégica que se llama IPESA, que es como el Coca-Cola de los silobolsas, que es una bolsa plástica para el que no sabe, que almacena granos, en donde nos permite llegar a tener la capilaridad y la distribución comercial, porque como va a salir toda la tecnología de fábrica, nos resuelve un montón de problemas, pero lo mismo, nosotros por ahí queríamos lanzar el producto antes y por un tema de adversión a riesgo tuvimos que esperar un poco más. Pero ahí había empatía porque nos entendía la empresa y nos entendíamos mutuamente, obviamente. Tenían los incentivos más alineados. Exacto. Para trabajar en conjunto y que poder hacer una prueba y después esto de rápidamente quiero escalar y también hubo que poner un freno ahí, ¿o no? Exacto, pero fue más fácil porque hablamos con el decisor, el dueño, porque es mucho más fácil cuando hablas con la persona que va a decidir todo esto y el dueño, pero una multinacional, para llegar a la persona que va a decidir es muy, pero muy complejo. Entonces, muchas veces con las startups nos salíamos, vamos toda la misma empresa, encima todos del agro. Si vos hiciste este camino, allanámelo un poquito, yo te lo allano en otra empresa que hayamos hecho, pero tenemos que hablar un poco más y con eso también estamos con Auraban, para no volvernos a chocar con la misma piedra en cada una de las empresas y trabajar en conjunto. E incluso, mirá, ya tenés Auraban, nos integramos, a nosotros nos da lo mismo que usen la plataforma nuestra o la de Auraban. Entonces, lo importante es que usen la tecnología y eviten pérdidas y que realmente vean el valor. Pues nosotros no estamos forzando, te queremos vender algo para que lo uses sí o sí, sino porque realmente vemos que genera valor y hay gente que se da cuenta después, pero hasta llegar a la persona que toma la decisión y después tenés que llegar a la persona que toma la decisión del presupuesto. Esto está dentro del presupuesto, no. Entonces hay que atacar todos los flancos en esa prueba de concepto y no esperar que la prueba de concepto exitosamente dé técnicamente exitosa, porque sabemos por otras experiencias que va a dar técnicamente exitosa. Entonces el aprendizaje nuestro para no tener 3 años de POC es en el mismo momento que estás haciendo la POC, tratar de ver quiénes son esos decisores y ir atacándolos durante el proceso de la POC, para que cuando ya esté validada, por lo menos empezar a escalar un par de acopios y después llegar al sueño de escalar en Latinoamérica, y otros lugares, que es la zanahoria que te pone la corporación, en la que vos vas. Antes la hacíamos gratis las pruebas de conceptos, ahora ni loco. Eso es un aprendizaje que lo hicimos, ¿no? La corporación es un café con leche, como decimos nosotros, una prueba de concepto para pagar esa prueba de concepto, ¿no? Y después, bueno, hay partners que tenemos tecnológicos también, que estamos tratando de hacer alianzas, y lo mismo es bastante difícil por todos los procedimientos internos, que es lógico,
Pero todas las empresas que estamos hablando, todas fueron una startup. Entonces, hay gente que se acuerda, lo tiene en el ADN, entonces es más barato tener startups que se golpeen y vayan innovando y después tomar esa innovación y meterla en su proceso productivo que crear un departamento productivo con todos los costos de estructura que tiene una corporación. Pero el problema siempre es de comunicación y saber cuál es la persona indicada en cada uno de los puntos, tanto en lo comercial, en lo técnico, etc. Perdón que me extendí. No, está perfecto. Rescato eso, y justo ayer hablábamos de agilidad, flexibilidad en un equipo pequeño en donde las decisiones se toman en un entorno bastante reducido y controlado versus la corporación que está enfocada en operaciones, en hacer que todo funcione, en donde todo tiene otra escala y la necesita tener para hacer que todo funcione. ¿Cómo vemos los equipos, la innovación, Marian, desde el lado de esos contrastes de realidades? Yo querría una AI que vaya mostrando los globitos, ¿viste? Mientras que habla uno, que piensa el otro, ¿viste? Pero uno hablaba y yo pensaba Fernando diciendo, sí, pero mi burn rate, hijo de puta. O sea, se extendió 4 meses la cosa y me muero. Las startups, nosotros vivimos en un planeta en el cual hace 2 semanas tuve una conversación con alguien del equipo que era, che, increíble el resultado que tenemos en junio. Lástima que no lo vamos a ver, pues nos morimos en mayo. O sea, y esa es la vida. Y lidiás del otro lado con gente que, pobre Bruno, tiene 35 millones de cosas para hacer y probablemente su bono no está relacionado con esta POC ni esta innovación. Entonces, ahí es donde tenemos los problemas culturales de un lado y del otro. Ahora, el resultado de hacerlo es increíble, porque es lo que pasa al final, que es, che, agarramos esto y mirá todo lo que, o redujimos costos, o incrementamos productividad, o mejoramos el producto, con innovaciones que probablemente de adentro no vayan a ocurrir, porque estás en la diaria, están los procesos y demás, pero tenés que abrir las puertas. Encontrar el sponsor correcto dentro de una corporación es fundamental. Y si es el CEO, es el CEO y tenés que ir a buscarlo hasta que lo encontrás. De eso sabemos laburar, de molestar, no tenemos ningún problema. Pero te pasan cosas insólitas. Les cuento una anécdota para entender cómo te relacionás. Cuando nosotros arrancamos decíamos, entrenamos equipos de developers. Entonces la gente automáticamente decía, ok, esto es una cajita roja. People compra cajitas rojas. Entonces decían, vayan a hablar con People. Excelente. Hola, mira, hacemos software, te vamos a entregar software andando para la empresa del backlog que hace que le agreguemos valor y te entrenamos gente en el camino. ¿Cuánto vale esto? Tanto. Ah, no, pero no, eso es carísimo. Yo no tengo presupuesto para eso. ¿Por qué no hablas con tecnología? Íbamos con nuestra cajita naranja a vender la tecnología y tecnología nos decía, pero yo no incorporo gente, yo compro cajitas amarillas. Y nosotros que íbamos con algo innovador que cruzaba 2 áreas, era imposible entrar en las organizaciones. Entonces ahora ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a vender software y te quedás con el equipo. En vez de entrenar, sacamos la palabra entrenar en las primeras conversaciones y lo que hacemos es software y te quedás con ese equipo que lo construyó, que ya tiene el knowledge de cómo lo construyó y que lo puede continuar. Ahora vamos a tecnología a hablar. Te dicen, sí, esto es baratísimo. Nosotros, me están jodiendo, o sea, ¿cómo baratísimo? Es el mismo precio y hacemos exactamente lo mismo. Entonces, encontrar el mensaje correcto para el interlocutor correcto dentro de las corporaciones para lo que estén haciendo, especialmente si es innovador, es muy difícil. Y del otro lado, que las corporaciones escuchen cosas distintas a como las escuchan habitualmente. Ayer hablábamos con alguien de cuando vas a un proceso de compras o de renovación de equipos de software con una factory, ¿qué compras? Tiene un manual que dice, mira, tengo que bajar el costo de esto. Y no le importa si hay un equipo que tiene knowledge, que entendió todo el trabajo, cómo estamos trabajando, que trabajamos juntos hace 3 años, y quizás deciden por un precio menor simplemente porque su objetivo es ese. Y casi ni hablan con tecnología para hacerlo, porque justamente ahí hay un cortafuego en el medio. Pero lo que se está perdiendo en ese proceso es valor. Entonces, hay que encontrar nuevos caminos, para mí es un intercambio cultural que sería lo más interesante de lo que pasa en toda esta etapa de la vida, en donde tenemos corporaciones gigantes de la historia, como Arcor, como Coca, un montón de corporaciones gigantes y un montón de startups que cada vez somos más en los últimos años, y ahí tenemos que hacer un trasvasamiento cultural, porque parece que nos beneficiamos los dos muchos del otro. A mí me hiciste acordar cómo decimos las cosas. Por ejemplo, viene una empresa y te dice, necesito un desarrollo especial y después lo voy a escalar. Entonces vos lo haces, después no escala y invertiste mucho tiempo. Entonces
lo que se nos ocurrió, que por ahí, no sé cómo decirlo de otra forma, decir, yo ese desarrollo te lo cobro, es muy caro. No, pero si me lo escalás te lo bonifico. Ah, y suena de otra forma. Pero por lo menos vos te cubrís a que si no avanza por cualquier cuestión, por lo menos el runway se estira un poquito más. Perdón, voy a hacer un ejercicio acá. Levanten la mano todos los que son emprendedores. Bien. Levanten la mano todos los que trabajan en una empresa o corporación. Bien. Tenemos tenemos la mezcla correcta. Si probablemente charlan con el de al lado, van a entender un montón de esto. Y quiero rescatar esto que dijo Mariano de el idioma en el que nos comunicamos. Y acá ahora Mariano habló un poco de cómo se recibía del otro lado. Y acá les digo, emprendedores, escuchen esto, porque la gente en las corporaciones está trabajando hace un montón de tiempo, tiene un montón de prioridades, y si tampoco los entendemos y no los escuchamos, y no escuchamos qué necesitan, y no tratamos de entender un poco más allá, nosotros, los emprendedores, y me incluyo en esa categoría, porque emprendí ya hace muchos años, creo que ya me dieron de baja, o sea, me retiraron, pero no importa. Pero somos los que somos flexibles, los que tenemos que ir un pasito más allá para entender. La responsabilidad de los corporativos es operar, es saber que todo esto siga andando y siga creciendo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo adicional por escucharlos. Bruno, acá te doy la antorcha de la corporación de vuelta. Está outnumbered acá, o sea, le ganamos en número, pero a Brunito le tenemos toda la fe. ¿Cuánto sentís que los emprendedores te escuchan cuando vos les tratás de explicar el funcionamiento en la corporación? Ojo con lo que decís. Ojo, me han metido presión. Somos tres, Bruno. Me ha metido presión. De acá no sé cómo bajo. La verdad que es clave, digamos, la escucha del otro lado y también saber transmitirlo. La comunicación es un camino bidireccional y lo que suele pasar muchas veces que hablamos en distintas frecuencias. Entonces no nos entendemos. Hay veces hay startups que vienen, digamos, ya seteados muy con un modelo y con su modelo de negocio y es difícil también abrir desde ese camino, ¿no es cierto? Entonces hay una escucha que es difícil. Por eso me parece fundamental el seteo, primero el fit, que tenga el proyecto con la empresa, y después el seteo de expectativas y realidades, ¿no? Dejar bien claro los tiempos, hasta dónde, digamos, es el alcance. Muchas veces, obviamente, que es así. Después los presupuestos son siempre finitos, ¿no? No es que sobren los presupuestos, están muy acotados. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son parte de los temas que hay que ir explorando, ¿no? Pero me parece que sí, que creo que las startups que progresan son las que tienen, digamos, o entienden mejor la mecánica del otro lado de la corporación. Me parece, y después la vinculación. A nosotros, obviamente, como grupo Arcor, trabajar con Kamai y con startup nos cambia y nos desafía permanentemente. Entonces sí, es un gran input y bueno, y lo charlamos. Acá hay un montón de gente, obviamente, que trabaja en Arcor de distintas áreas y todos, digamos, han tenido en general vinculación con startups y creo que el proceso es virtuoso. Me parece que es virtuoso el aprendizaje y la transformación. Uno no sale de la misma manera, ¿no? Y bueno, hay que trabajarlo con mucha empatía, como también decía Martín. Así que ponerse muchas veces en el lugar del otro. Me parece que eso es sumamente importante. Y
Y con esto reforzar una cosa. Para empezar a hablar con una corporación, si la corporación está haciendo bien su trabajo, los márgenes no es que tiene presupuesto ahí sentado libre para hacer algo, lo está usando para algo productivo, para operar el negocio. Entonces, si lo que ustedes están proponiendo, emprendedores, es resolver una dificultad, reducir un costo o le trazan el camino a dónde se va a ver el retorno de esa inversión, ya no estamos discutiendo presupuesto, estamos discutiendo resolver un problema. Creo que va por ahí, ¿no? No sé, Martín, no sé si querías, o Fer. Yo, una de las cosas que decía al ir al final, que recién mencionaba Gaby, es cierto que el valor lo tenemos que poner al final, porque tiene que ser al final de la cadena, tiene que estar el valor. Pero es cierto que tenemos que armar el discurso, que lo decía un poco Mariano y también lo reforzaba Martín, tenemos que ayudarlos a armar el discurso nosotros. Porque los interlocutores y las problemáticas son distintas. Si no es la problemática que tiene Bruno, es determinada, pero cuando va a compras tiene otra, y cuando vamos a Haití tenemos otra. Nosotros, algo que nos pasó, y aprendizaje también, nosotros hoy vendimos mucho en corporaciones, certificamos ISO 27001, pero esa certificación de la ISO venía acompañada porque era una problemática muy fuerte, de hecho en el panel anterior se habló de la problemática de la privacidad de datos y los datos para una corporación. En una empresa más chiquita sucede menos eso porque no es tan crítico, pero cuando hablas con una empresa grande, la corporación, poderse integrar con sistemas propios pasa a ser algo crítico. Y nos dimos cuenta que esa certificación a nosotros nos habilitaba para poder vender a AGD, a Arcor, a Nidera. Hoy estamos trabajando oportunidades grandes también en Latinoamérica. Y era un punto clave resolver el problema de Haití. Haití para nosotros era un stakeholder que nos iba a frenar todos los proyectos si no podíamos resolverlo. Y hoy en día, cuando hacemos la parte comercial, que tiene varias etapas, vamos resolviendo primero la parte funcional, la parte de IT, la parte de seguridad de datos, y qué discurso le vamos dando a cada uno, porque el discurso va cambiando. La propuesta de valor para una persona de IT o la persona de seguridad es una, la propuesta de valor para el de compras va más relacionado con el ahorro, cómo mejora el negocio, pero desde el punto de vista del ahorro, que va a tener la propuesta esa de valor. Y para el área de negocio, obviamente, cómo va a vender más, de qué manera, o tener trazabilidad, sustentabilidad. Hay muchas áreas que hay que cubrir, y lo que decían los chicos recién, la parte de flexibilidad es, somos nosotros los que tenemos que armar el discurso. No esperemos que el área corporativa se lo arme propio. Podemos ayudarlos, obviamente, y ellos lo van a terminar resolviendo, pero somos nosotros los que tenemos que ir armando ese trabajo. Imaginen, nosotros nos integramos con las herramientas de trabajo de todos los días para tomar métricas, para encontrar qué hay que mejorar en cada persona. De los laburos reales. Lo vas a Haití y le decís, no, es que nos vamos a conectar al GitHub para ver qué hace cada uno. No, o sea, eso va, indefectiblemente sabes que va a tardar, e inclusive puede ser que no ocurra. Por supuesto que a los meses te dicen, las métricas ¿dónde están? No están porque no me pude conectar. Las podemos procesar para atrás, pero ir encontrando esos interlocutores para mí es fundamental porque cada uno tiene otros objetivos. Es un poco lo que decías, que uno tiene que comprar más barato, el otro tiene que mejorar sus ventas. Esa parte de la historia, para cualquier cosa de lo que estén haciendo, sea innovadora o no importa, o que estén replicando algo del pasado más eficientemente, es fundamental para terminar trabajando y que escale. Sí, porque todo, o sea, el sueño de todos es, si voy a laburar con... Es la zanahoria que te pone la corporación no, para que vos vayas. Nos la ponemos nosotros, o sea, nosotros empezamos trabajando en Mercado Libre, dijimos, tienen 19.000 personas, tenemos para laburar con ellos por años con miles y miles y miles de personas. Y te vas trabando, va creciendo, no va creciendo al ritmo, por supuesto, que soñaste inicialmente. Y la respuesta para Gaby es encontrar el interlocutor que te dé ese dato. Por ejemplo, el dato es cuántos perdés en granos, entonces yo con eso hago el número. Pero quién lo sabe, y el que lo sabe por ahí lo oculta. Son datos complicados porque son datos sensibles para la empresa. Entonces, son datos que son, primero, quién lo tiene y aparte si lo quieren compartir. Me hace acordar algo gracioso, que en un momento hacíamos como tramperas para McDonald's, entonces yo me ponía contento porque les ensábamos que atrapábamos ratas, pero eso no lo podíamos mencionar en ningún lado. Entonces son datos como sensibles que nadie te va a... McDonald's te va a decir la cantidad de ratas que tengo y atrapé. Entonces lo mismo pasa con otras cosas como los granos, que nadie te va a decir cuánto pierde y encontrar a esa persona, pues son datos totalmente sensibles para la compañía y que nadie te lo va a decir.
Pero la gente de McDonald's que está acá en el público está recontenta. Bueno. Total, esto no sale en ningún lado, ¿no? Seguramente, pero ahora vamos a ir cerrando. Si tienen que decir una o dos cosas cada uno que aprendieron y que le recomiendan, ya sea a uno de los otros o uno de los dos lados acá del eslabón o del puente, para hacer más efectivo ese trabajo en conjunto. ¿Qué dirían? Arrancamos con No, Fer, para mí es on the ser spot. flexible, por lo que decíamos recién, y después ir mucho para adelante, empujar siempre, obviamente, encontrar, o sea, ser flexible, pero a mí me gusta mucho el ejemplo del agua, que el agua en una montaña baja, bueno, en este caso es avanzar, pero el agua en las corporaciones, bueno, siguiendo el ejemplo del agua, tiene piedras en el camino y busca siempre el camino para poder pasar, y termina pasando. Bueno, acá es algo parecido, es tener la flexibilidad para poderse mover, abrir camino, pero nunca dejar de empujar. Y en una organización sucede, a veces puede suceder que haya una persona que esté frenándolo porque no lo entiende, porque no sabe, porque hay un interés encontrado, porque está en un proceso personal o profesional en el cual tiene otro interés de salir de la compañía y uno no sabe, y a veces uno se queda enganchado ahí y decir, ¿por qué no es la persona correcta? Buscar otra persona y que me encuentre el valor, como decíamos recién, el sponsor. Pero hay que encontrarlo, pero nunca aflojar, porque realmente es interesante y siempre con cosas pequeñas, no empecemos con atrasar el río, vamos con algo pequeño. Una vez que encuentro el arroyito y pasa la primera, es mucho más fácil poder mostrar el valor y aparte de ahí poder escalarlo. Sí, por mi lado creo que el desafío es siempre la agilidad, ser cada día un poco más ágil en todos estos procesos, ¿no? Me parece que pasa por ahí el desafío desde el lado de la corporación. Y obviamente, bueno, lo comenté recién, hay mucho aprendizaje también, ¿no? Nos nutrimos porque además el startup trae mucha información del mercado, releva rápidamente, entonces podemos también saber hacia dónde va, digamos, la tendencia. En un sector, obviamente, que la tecnología en el agro hay muchísimas cosas, pero todavía los niveles de adopción siguen siendo relativamente bajos, ¿no? Entonces ese es el gran desafío, darle agilidad y escalabilidad, me parece. Martín. Y digamos, de las pruebas que las POCs escalen, es el objetivo, y tratar de encontrar las personas decisoras en cada una de las áreas. Me parece fundamental. Entonces cuando se hace una POC siempre se concentra mucho en la parte técnica, pero todas las áreas de la startup tienen que estar interactuando y buscando esos decisores para que al momento de la validación técnica, que es lo que más preocupa al principio, después no haya ningún problema con tema de presupuestos, de escalabilidad, de llegar a quién es el que lo va a usar en cada uno de los lugares. Poder ya ir hablándolo durante el proceso de la prueba de concepto y no esperar a que termine. Ese es el aprendizaje que tuvimos nosotros. Y no sé si le puede servir a alguno, pero es el que tuvimos. Y perdón, McDonald's. Yo para los emprendedores, seamos emprendedores. Y ser emprendedores, iterar y probar. Y vas a chocarte con una corporación una vez, 2 veces, 3 veces. Vas iterando, vas buscando cómo hacer para que el agua fluya para algún lado. Pero también entendiendo que tenemos que adoptar un poquito de partes de lo que tiene que ver con una corporación si vamos a querer ser proveedores de ese tipo de compañías. Y del lado de las compañías es empaticen un poco más con los emprendedores. O sea, el mundo es distinto, a ustedes les sirve esa innovación que viene. Entonces hay algunos de los procesos naturales de la compañía que probablemente tengas que intentar romperlos y si no, hace un poco de guerrilla y rompelos en tu lado. Pero a las corporaciones les sirve la innovación que viene de las startups y entonces no podés después de 6 meses de trabajo decirles, ¿qué hacemos? ¿Vamos a mercado o me hacen un descuento? Vos decís, ¿qué mercado? Si esto lo trajimos nosotros a la corporación. Entonces, en ese momento decís, che, no quiero laburar con esta gente, o sea, ¿por qué pasa esto? Entonces, de un lado es ser emprendedor, que es lo que hicimos toda la vida, y es seguir iterando y empujando, y del otro lado, empatizar un poco más con ese tipo de organización que labura distinto y tiene otra cultura y que necesita avanzar un poco más rápido para lograr justamente adoptar que sigan viniendo esas innovaciones. Que nunca llegues al punto en el que alguien diga en una startup, no, yo no voy a presentar ahí. ¿Qué pasa? Y hay un montón de compañías con las cuales
muchos de nosotros, inclusive de las nuestras, digo, no, yo con ellos no les voy a presentar ahora, voy a esperar a hacer un unicornio para ir a presentarles. Sí, eso sucede. Pero bueno, es un camino, es un aprendizaje y es ir flexibilizando. A todo esto quiero agradecerles a nuestros socios corporativos por su constante apertura y decirles a hoy llevamos hechas 75 pruebas de concepto. Hay más de 14 alianzas estratégicas funcionando establemente y seguimos creciendo. Esto implica que se puede. Así que sigamos haciendo mucho más. Emprendedores a seguir empujando. Corporativos sean un poquito más flexibles y les seguimos pidiendo un poquito de empatía. No más presupuestos para lo que me estaban haciendo cara de ahí abajo que los vi. Pero sí un poquito más de empatía. Muchas gracias a todos y un aplauso para estos panelistas.